Bendiciones con todos. Tema 8. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, alcanzando la excelencia en Cristo. Y utilizamos Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 11. Tome asunto esta lectura muy importante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué maravillosa palabra. El apóstol Pablo prosigue adelante con el desarrollo de su carta y en esta ocasión reflexiona en las cosas que realmente son importantes en la vida cristiana. A Filipos había llegado algunos hombres que predicaban en el evangelio por contienda a Pablo, tal y como lo explicó en el capítulo 1. A estos acaba de llamar malos obreros y a lo mejor estos se jactaban de sus credenciales y logros humanos, como pertenecer a Israel o estar circuncidados, ya que recordemos que estos malos obreros realmente eran judaizantes, es decir, judíos convertidos a Cristo que creían que aún se debía guardar la ley, y eso mismo les enseñaban a los gentiles cristianos. Por eso, ahora el apóstol Pablo se extenderá afirmando que todas estas cosas pudiesen ser importantes para algunos. Para él ya no lo eran y les mostraba el camino que debían seguir. Dice, ¿confiar en la carne? Los judaizantes les habían enseñado a los filipenses que la fe no era suficiente para salvarlos. Antes tenían que agregarles algunas obras como guardar la ley o circuncidarse. Pero Pablo viene con sus memorables palabras diciéndoles que todos estos esfuerzos humanos son vanos y no suficientes para alcanzar la salvación. ¿Qué les dice? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Alguien dijo en cierta ocasión que la religión es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Y en este sentido, las religiones establecen muchos rituales y la realización de obras para esforzar al hombre en este mismo camino. Pero lo cierto es que todo esto es un fraude, ya que nunca el hombre podrá ganarse la salvación por sus propios esfuerzos. La verdadera salvación es una cuestión de fe y, por lo tanto, toda jactancia humana queda excluida porque la gloria es solo para Dios, para nadie más. Romanos 3:23 dice, 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe, dice Pablo. Ahora, hoy tristemente existen muchas personas que confían en sus logros terrenales, creen que estos serán suficientes para darles todo lo que necesitan en esta vida y la salvación de sus propias almas. Pero lo cierto es que no es así. Lo bueno de todo esto es que el apóstol Pablo fue uno de ellos y su propia experiencia habla, de tal forma que como aquellos judaizantes que se jactaban de su linaje judío, Pablo tenía mucho más que jactarse.
sus privilegios heredados. 3:5 dice, circuncidado el 8º día del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Pablo era una persona que podríamos decir tenía muchos privilegios y logros terrenales. Los privilegios y logros terrenales son muy importantes para las personas, ya que éstas le dan a la persona una mejor competencia y posición en la sociedad en la que vivimos. Por ello, muchos se esfuerzan por alcanzar grandes títulos y escalar jerárquicamente hasta ubicarse en la cima de todos. Y más privilegios se ven aquellos que heredan estas cosas, como aquellos que nacen en una cuna de oro o familia influyente. Pareciera que su vida ya está resuelta desde antes de nacer. Pero vamos al apóstol Pablo. Él había sido circuncidado el 8º día conforme a la ley de Moisés lo demandaba. Levítico 12:3 dice, y al 8º día será circuncidado. La circuncisión era más que un rito o marca religiosa cualquiera, como lo podían ser otras marcas que los paganos se colocaban en honor a sus dioses. Era una señal del pacto que Dios había hecho con los descendientes de Abraham. Sí, recordemos un poco en Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 12. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Mire, además de esto, el apóstol Pablo era un verdadero israelita, tanto así que conocía la tribu de la cual descendía, la tribu de Benjamín. ¿Qué más podía Pablo desear en la carne, ya que era un auténtico israelita que descendía de una de las tribus más importantes de Israel, Benjamín? La tribu de Benjamín era recordada por ser el último hijo de Raquel, que Raquel le dio a Jacob, el cual llegó a ser muy querido por él. Génesis capítulo 35, recordemos, versículos 17 y 18. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, porque también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. También esa tribu era recordada por ser aquella de donde vino el primer rey de Israel, el rey Saúl. Sí, leamos 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. El nombre de Saúl fue recordado por los israelitas, aún con todos sus errores, tanto que el nombre original de Pablo es Saulo. Tenía su raíz en el nombre hebreo de Saúl. Aún después de la división de los reinos del norte y del sur, la tribu de Benjamín decidió quedarse con la casa de David. 1 Reyes capítulo 12 versículo 21 dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Y Judá, y después de los 70 años de exilio en Babilonia, estos regresaron junto con la tribu de Judá. Sí, mire, Esdras capítulo 4 versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Así que Pablo descendía de una de las tribus muy importantes de Israel. Por nacimiento había heredado privilegios de los cuales podía jactarse, pero no lo hacía porque demostraría que hay cosas más
supremas que todos estos privilegios terrenales. ¿Qué les parece? Sus logros religiosos alcanzados. ¿Qué dice en el Filipenses 3, 5 y 6? Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué cosa, ¿no? También el apóstol hace hincapié que era hebreo de hebreos, es decir, a pesar de que muchos judíos estaban dispersos alrededor del mundo, él no había perdido su identidad hebrea. Se había conservado bajo las costumbres de su pueblo, aún siendo originario de Tarso, tal y como su nombre original lo sugiere, Saulo de Tarso. A pesar de haber nacido en Tarso, una ciudad gentil, sus padres judíos lo habían enviado a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel, un famoso erudito judío de su tiempo. Hechos 22, 3 dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¡Qué maravilla! Fue gracias a esta educación que Pablo aprendió el idioma de su pueblo, el hebreo, ya que algunos judíos dispersos olvidaron su idioma natal y aprendieron el idioma local, pero Pablo no. Hablaba perfectamente el griego, pero era como la lengua internacional de aquel entonces. Hechos 21:37 dice: Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Pero cuando era necesario, le hablaba en su idioma a su pueblo. Hechos 21:40 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. ¿Sabía? Varios idiomas. Esta educación era algo privilegiada, ya que no muchos tenían la oportunidad de ser formados desde niño por un sabio rabino como Gamaliel. Todo esto lo introdujo a una de las sectas más estrictas y de gran prestigio de aquellos tiempos, la secta de los fariseos. Los fariseos fueron la secta más numerosa de aquellos tiempos, estrictos en gran manera en cuanto a la observancia de la ley de Moisés. Hechos 26, 4 y 5 dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivía fariseo. Su devoción hacia su religión lo llevó al extremo de convertirse en un perseguidor de la iglesia del Señor. Probablemente recordando el celo de Finies, quien atravesó a aquel israelita insensato en su tienda mientras fornicaba con la moabita, aún viendo la mortalidad que había traído a su pueblo por otros pecados. ¿Se acuerdan en Números? Pablo era celoso. Como Finies, Pablo quiso llevar su celo religioso al punto de convertirse en un perseguidor de la iglesia, creyendo que así servía al Señor, como creen muchos hoy día. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 14? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, porque perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de la tradición de mis padres. Pablo llevó su fariseísmo al máximo nivel, tanto que, según la ley, fue irreprensible. ¿Qué les parece estas verdades? Todas estas cosas las he estimado como pérdida, dice Pablo a los filipenses. No eran nada para él ya. Muchos como Pablo viven confiados de sus obras. A lo mejor algunos han nacido en hogares de privilegio y han heredado una buena educación,
que los distingue en su sociedad, además de construirse una buena reputación y logros que los haría pensar que son buenas personas, que no necesitan hacer mayor cosa para agradar a Dios. Pero ciertamente se equivocan, porque la salvación es por gracia y no por obras. Y todos estos logros y privilegios terrenales lo único que hacen es llenarnos de orgullo y alejarnos de Dios. Pero cuando Pablo lo entendió, consideró todas estas cosas que muchas personas buscaban como pérdida para poder ganar a aquellos que verdaderamente era importante, la vida eterna, a Cristo. La excelencia de tener a Cristo en la vida, eso era importante para Pablo. Ahora, el apóstol Pablo establece lo importante en la vida, alcanzar la excelencia en las cosas de Cristo. Todo lo anterior no es que algunas de estas cosas no tengan importancia, sí son importantes, pero los logros y privilegios terrenales no trascienden más allá de la muerte. Pero alcanzar la excelencia en Cristo es otra cosa. Pablo dice que aquellas cosas que para él eran importantes, hoy día las considera como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y eso es maravilloso. Podemos leer y entender la profundidad en las palabras del apóstol Pablo. De hecho, todas estas cosas que antes eran ganancia para él y de las cuales se sentía orgulloso, les había estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y ahora las tenía como basura para ganar a Cristo. ¿Qué les parece? Y ese fue uno de los versículos que personalmente a mí me llevó a convertir. Es mi versículo lema. Todas las cosas las considero basura por amor a Cristo. Quiero que lo sepan. La palabra griega que la Reina Valera del 60 traduce como basura es un tanto fuerte. Esta es shuvalón y literalmente significa estiércol. Es por ello que la versión de la Biblia Reina Valera, su versión del 1909, traduce esta palabra griega en su significado más cercano. Dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo téngalo por estiércol para ganar a Cristo. Aún así, lo encontramos en la versión original, la Biblia del Oso, y en algunas versiones modernas como la Nueva Internacional. Pablo no había mayor ganancia en este mundo que alcanzar la excelencia en Cristo. Primero, conocer la excelencia en Cristo del conocimiento de su palabra, la excelencia del conocimiento de Cristo. Segundo, ser justificado por medio de la fe y que la fe fuera imputando la justicia de Cristo y no la suya. Tercero, llegar a experimentar la plenitud del poder de Dios, participando de la resurrección futura, ser parte de su obra como un instrumento de justicia en sus manos y, de ser posible, dar su vida por esta causa. 5, y vivir con la esperanza de su pronto regreso y participación de la resurrección de los muertos. ¿Qué le parece? No debemos creer que Pablo alienta a no superarnos en la vida secular. Hay que hacerlo, hay que prepararse. En la vida debemos luchar por alcanzar los logros terrenales que Dios nos permita. Eso sí, definitivamente debemos hacerlo, pero no a costa de sacrificar los celestiales. Y de eso habla el apóstol Pablo. Los judaizantes querían mostrarles a los filipenses que no necesitaban alcanzar ciertos logros religiosos para guardar a Dios. Pero esto no es así. Muchos, como los judaizantes de este tiempo, a lo mejor se jactan en sus privilegios y logros terrenales. Pero lo que les da verdadero significado a la vida es conocer a Dios por medio de su palabra, alcanzar la verdadera comunión a través de la fe en Cristo, el servirle y vivir para Él. Sin esto, los demás logros terrenales o cualquier otro privilegio no son nada. Por eso es Cristo, la esperanza de vida eterna. Por eso nosotros en cada video
le ponemos lo que llamamos la oración de fe. O sea, cómo aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y le invitamos hoy día a usted que está escuchando esta palabra, que quiere, a lo mejor diga, yo quiero ir a la vida eterna, tiene que aceptar a Cristo. Tiene que poner a Cristo en su corazón para poder mañana lograr la vida eterna y tener aquí en la tierra la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. Esto es importante. Por eso nosotros hemos llamado hemos construido lo que llamamos la oración de fe. Es cómo aceptar a Cristo. Por supuesto que usted lo puede hacer con sus propias palabras, pero aquí no es una norma. Aquí un ejemplo de cómo hacerlo. Repítela, buscando ser un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. ¿Lo hizo? Es la mejor decisión que usted ha tomado en su vida. Ahora, lea la palabra todos los días, medite en ella, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entenderla, a ponerla en práctica y después predicarla. Cante alabanzas al Señor. Él es merecedor de alabanzas. Ore con Él, converse con Él a través de la oración. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa. Tu palabra que nos bendice. Tu palabra, Señor, que cada día nos enseña cosas maravillosas, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Y gracias por enseñar esta palabra, Señor. Padre, que los logros terrenales son importantes, pero los logros espirituales, los que llevan hasta la vida eterna, son mejores, que no los descuidemos, Señor. Y Padre, pedimos que esta palabra sea llevada por todos los rincones del mundo y el Espíritu Santo ponga el deseo en las personas de escucharla y buscar ponerlas en práctica. Sí, Señor. Bendice esta palabra, bendice tu palabra, Señor, y que tu palabra traiga una cosecha, que tu palabra traiga un cambio, que tu palabra traiga un renuevo para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica, porque si no la ponemos en práctica, no hemos ganado nada, solo conocimiento. Y otro importante es enviarle para que otros, la familia, todos sus contactos, compañeros de trabajo, en la nación, en el pueblo donde usted vive, se enteren de las verdades que el Señor tiene para sus vidas. Las maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.